Hola amigos, ¿cómo están amigos de Intrometidas? ¿Todos bien? Espero que sí. Bueno, se los extraña realmente. Esto de no tener tanto contacto como antes por la radio se extraña. Pero bueno, estoy intentando a través de estos videos de seguir comunicándonos. Así que vamos a seguir por acá. Esta vez les voy a entregar el segundo video infantil que espero que les guste. Esta vez es de mi autoría. Es un cuento que hace mucho tiempo que lo había comenzado a hacer y bueno, en estos días he decidido terminarlo para ustedes, para podérselos presentar. Así que espero que les guste, que sea un material más para que tengan, para que pasen los niños un poco más entretenidos. Así que espero que les guste. Y bueno, como siempre les digo, me pueden continuar siguiendo en Instagram intro.metidas20 o ya saben por Facebook Intrometidas. También está nuestra fanpage intro_metidas. Y por supuesto que tenemos el canal de YouTube donde va a estar justamente este video y está buenísimo que lo quieran ver y suscribirse. También les cuento que está el video anterior de nuestro amigo Joaquín Doldán, que es un cuento hermoso, OVNI se llama, así que ese fue nuestro primer video infantil. Así que espero que este también les guste. Es un cuento verídico con historias reales que sucedieron en un pasado familiar mío, y por supuesto que todos los nombres son ficticios, pero esta es una historia real que espero que les guste mucho. Bueno, así que atención niños, recuerden traer a sus niños, tíos, padres, tías, abuelos, mamás, papás. Recuerden traer a sus pequeños para que escuchen y vean este cuento. Así que comienza ahora. Bueno, sí, vamos mañana temprano y nos quedamos unos días y te ayudo a arreglar la casa. Un beso, saludos a mamá. Yo estaba detrás de la puerta escuchando cómo mi mamá hablaba por teléfono con mis abuelos. Sí, yupi, nos íbamos unos días al paraíso, mi lugar en el mundo. Hola, perdón, no me presenté, me dicen Char. Sí, es raro, es mi apodo, pero me encanta. Soy una niña de 9 años y vivo en Montevideo, pero tengo un lugar en el mundo que adoro ir y mañana nos vamos, sí. ¿Saben que en ese pueblo viven no solo mis abuelos, sino también mis tíos, mis tías, mis primos y mis primas? Es un pueblo chico, pero ahí todo se sabe. Les voy a contar algunas de las historias vividas en ese hermoso lugar en mis años anteriores. Tengo tanto para contarles. Primero les contaré de mis abuelos. Ellos son ya mayores. Mi abuelo es quien se ocupa de casi todas las tareas de la casa. Él es jubilado y mi abuela desde que la conozco, desde que tengo razón, siempre está sentada en su silla. No recuerdo haberla visto en movimiento, a no ser una vez que fuimos a un casamiento de una prima. Recuerdo que la peiné para la ocasión y me ocupé que estuviera muy bella y la pasamos divino. Cuando estoy con mis abuelos, con mi abuelo, me gustan sus historias y todas las mañanas vamos a buscar huevos al gallinero que está al fondo de la casa. Ahí parece una selva, siempre lleno de árboles, plantas y ese enorme corral con gallinas y pollitos. También hay perros que corren por la casa. Hay un enorme tanque lleno de agua de lluvia. Allí mismo se posan los pájaros y los he visto bañarse también. Nunca me aburro cuando estoy allí, porque hay muchos lugares para jugar al costado de la casa. Y hay un árbol caído y allí me escondo a jugar. Puedo hablar, cantar y nadie me ve. La paso genial. Normalmente, cuando estoy en Montevideo, suelo jugar sola, pero acá es diferente, porque la imaginación está al 1000 por 1000. A la mañana siempre tomamos café con leche y siempre hay tostadas con alguna mermelada casera. Pero el resto del día normalmente me voy a visitar a mis diferentes primos y primas, que tengo varios. Me encanta ir a la casa de mi madrina. Ella es también mi tía. Le decimos Lele. Ella tiene 2 hijos. Alonso, él tiene 12 años, y Chabela, que tiene 15 o 16. Ya es grande. Cada vez que voy a visitar a Lele, ella me espera a almorzar con un pollito al horno, porque sabes que es mi comida preferida y le queda delicioso. En realidad,
cuento, dejó de ser mi menú preferido cuando supe que esos pollos eran los que ella criaba en el fondo. ¿Saben que en el fondo de su casa hay un aljibe? Un aljibe es una edificación redonda que tiene en el medio un agujero, que si miras hacia abajo parece que no llegaras más, pero allí abajo es oscuro y hay agua de pozo, agua de lluvia supongo, y tiene un balde con una cadena, así que tú lo tiras, recoges el agua y lo subes. Es re genial, es como pescar agua, pero mejor, el agua está helada. Pero mi tía me decía, no se podía tomar, ella la usaba para lavar el fondo o poner las plantas. Y también recuerdo que una vez le dimos un uso muy divertido. Jugamos guerrillas de agua y el que perdía debíamos darle un baldazo de agua del jibe. ¡Qué frío que estuvo eso! Saben que en los pueblos a las 2 de la tarde aproximadamente es la hora de la siesta y es sagrada. Nadie sale, todos duermen, no se ven autos, ni motos, ni bicicletas, no hay gente caminando justamente porque están todos durmiendo. Y en el pueblo hay un silencio muy enorme. Quizás lo único que se escuche es algún pájaro, la brisa del viento, nada más. Y en esas circunstancias, que no había nada para hacer, me acostaba en el pasto a mirar el enorme cielo, lleno de nubes que cambiaban de forma de minuto a minuto. Veía un conejo saltando, una señora con capelina enorme, un perro esponjoso comiendo un hueso y muchas cosas más. Llegué a estar horas así, porque no solo veía, sino que combinaba esas imágenes con cuentos en mi mente y disfrutaba mucho de ese tiempo. En otras ocasiones, por supuesto, yo no quería dormir la siesta. Tenía varias actividades. Una, la que más me gustaba, era ver a mi primo Alonso jugar con su mejor amigo al fútbol, pero con botones. Sí, con botones. Tenía arcos hechos con sorbetes y en el piso de la cocina estaba dibujado con una tiza a la cancha. Ellos vivían el partido como el campeonato del mundo e incluso relataban, eran muy graciosos. Cuando hacían el gol era muy emocionante. Ellos eran muy amigos desde chicos. Siempre que iba los veía juntos. Pasaban horas y horas jugando al fútbol con botones. Ahí también vivía mi prima Chabela. Ella, por ser más grande, no jugaba conmigo e incluso tenía novio. Él la venía a visitar a la tarde, pero a ella le encantaba dormir la siesta, así que cuando me aburría de mirar cómo jugaban al fútbol con botones, iba a su cuarto que de seguro estaba ahí. Y sí, intentaba dormir, no podía. Yo no la dejaba, porque le hablaba y le hablaba y le hablaba, hasta que, no sé, por arte de magia, me dormía yo también. Saben que un día tenía un poco de sueño. Me acosté, como todos en el pueblo, a hacer la siesta, en la cama de Chabela. Ese día ella no estaba. Y dormí un buen rato, hasta que quise despertarme. No podía abrir un ojo. Y como loca grité, ¡Lele! Y ella vino corriendo. No era común que yo la llamara con desesperación. Y ella me mira y me dice, ¿qué te pasó en el ojo? Lo tenés colorado y está más bien morado y está todo hinchado. Para mí que te picó una abeja. Uy, no, un día que duermo la siesta y mirá lo que me pasa. Me sentía toda morada y ella me dijo, vamos a la casa de una señora que te va a curar. Esa señora vivía como a 7 u 8 cuadras, que eran una eternidad, ya que ahí las calles eran de tierra, pedregullo y largas. Había justo una subida, pero después de tanto caminar llegamos. No recuerdo a la señora, solo sé que me santiguó, me dijo unas palabras raras y me puso en el ojo un ungüento raro, con barro y no sé qué cosas. Mejor no quiero saberlo, ya que el olor era bastante horrible. Pero al pasar unas horas, después de estar en casa de Lele, se fue desinflamando y mi ojo volvió a la normalidad. ¡Uf, qué suerte! A la tardecita venía el novio de Chabela. Él tenía una moto, que a veces me daba una vueltita porque yo era muy pesada con él y él me consentía. Él y Chabela se sentaban en el sillón del living, mientras mis tíos y Alonso estaban en la cocina. Es decir, los dejaban noviar.
Ellos se daban la mano y cuando nadie veía se daban un beso. Se miraban con mucha ternura y, la verdad, yo me ponía muy celosa. Y tenía curiosidad, ya que yo no tenía hermanos, para mí era difícil no ser el centro de algo. Y bueno, en esas circunstancias necesitaba hacerme notar y los tenía controlados. Y aunque Lele me llamaba para que no moleste, iba un rato y volvía. Me encantaba molestarlos. Para mí era una gracia, pero supongo que no para ellos. Recuerdo que al lado de la casa de la tía Lele vivía una familia muy numerosa, para mi modo de ver. Ellos eran 10 hermanos. Para mí era increíble, acostumbrada a ser única hija, era muy raro ver cómo se organizaban al momento de almorzar o de tomar la leche. Era una gran cooperativa, desde el más chico al más grande. Adoraba verlos. Yo recuerdo que jugaba particularmente con 4 de ellos, porque los demás eran más grandes. La casa de ellos estaba en el medio de un enorme terreno que ocupaba la mitad de una cuadra. Había árboles, mucho pasto y lugar para jugar a muchos juegos, a la escondida, a encontrar tesoros, y adoraba jugar arriba de los árboles. Tenía una casita en el árbol. Eran mágicas las historias de las que éramos protagonistas. Esas historias terminaban cuando entraba en escena el grito ¡A tomar la leche! Ahí todos bajábamos corriendo, ellos hacia su casa y yo a la casa de la tía, que muchas veces me esperaba con una torta marmolada. Pero antes de eso, me metía en el baño porque yo venía muy sucia, llena de barro, pasto y lo que era peor para mi tía decía que estaba llena de piojos, porque ella me mandaba con una colita o trenzas y al volver yo tenía mis pelos al aire, libres y piojosos. Pero no me importaba, porque había disfrutado mucho de todo el día. Y la tía Lele se afligía porque me decía, ay, si tu madre te viera con esos pelos largos, que vienen impecables, ¿cómo te devuelvo a tu madre así, llena de piojos? Muchas veces, a la tarde, iba a la casa de otros tíos, Coto y Margarita. Vivían a la vuelta de Lele. Ellos tenían un hijo y esperaban prontito una beba. Mi tía, para las tardes, me hacía una rica torta de vainilla y tomábamos la leche juntos. Me divertía mucho con mi primo, se llamaba Jacobo. Él tenía 5 años, creo. Tenía una hamaca al fondo de la casa. Ese era un lindo entretenimiento porque jugábamos los dos. Él tenía muchos juguetes, compartía conmigo. Nos llevábamos muy bien, él era muy cariñoso. Algunas veces salíamos a pasear en la camioneta de mis tíos. A mí me encantaba, porque nunca andaba en ningún vehículo, a no ser en el ómnibus. Y además conocía lugares bonitos. Muchas noches, antes de volver a la casa de turno, en la que estuviera quedándome, que muchas veces era la de la tía Lele, mi tía Margarita me ofrecía bañarme en su bañera. ¡Uy! Era maravilloso, porque jugaba en el agua y pasaba allí un buen rato, porque hasta que me avisaban que ya debía salir. Cuando estaba de visita, también iba a la casa de mi prima Nelda. Ella era increíble. Tenía unos 14 años y 2 hermanos más, Joaco y Edgar. Con Nelda tomaba mate dulce, con pan con dulce de leche. Era muy delgada. Siempre pensé, ¿dónde guardaba todo lo que comía? Una tarde que estábamos buscando qué hacer, y al no estar sus padres, mis tíos, fuimos al fondo, que plantaban melones, y agarramos uno para empezar. Estaban deliciosos. Y así seguimos comiendo durante toda la tarde. Cuando nos dimos cuenta, casi no quedaba. Uy, ¿qué iban a decirme los tíos cuando regresaran? Bueno, yo esa tardecita me iba a ir antes que ellos regresaran. Qué mala prima. Pero me parece que no le dijeron nada. Nelda era muy buena hermana. Recuerdo verla ayudar a Joaco a hacer los deberes. Y él no quería saber nada con estudiar, a pesar de ser muy inteligente. Como Nelda, que era muy buena alumna y buena hija también. Siempre estaba pendiente de todo en la casa. Alguna vez íbamos a visitar a sus amigas del pueblo. Me encantaba ir y chusmear lo que hablaban. Como buenas adolescentes, hablaban de sus pretendientes y chicos que les gustaban. Una noche fuimos al pueblo que habían venido el llamado Tony Park. Era un parque de diversiones. Había muchísimos juegos para grandes y chicos.
Recuerdo que anduvimos en unas hamacas voladoras. ¡Qué alegría! Me sentía volar como los pájaros en las alturas. Fue maravilloso. También había lugares para hacer tiro al blanco y muy buena música en los altoparlantes. Me divertí mucho esa noche, además de creerme grande, ya que tenía 9 y estaba saliendo con las de 14. Y además, como yo era bastante alta, Nelda y yo éramos casi a la misma altura. Ella no era muy alta. Saben que Edgar, que era mi otro primo, él era el más grande de los 3 hermanos. Era hosco, no hablaba mucho, parecía ocultar algo. Y ese día sí que ocultaba. Todo un tesoro. Él no hablaba mucho conmigo, pero ese día le debo haber parecido confiable, porque me dijo que él tenía un tesoro. Yo era muy crédula, así que me asombré y esperé a que me contara. Me dijo que él, cuando quería guardar algo muy importante, para él lo enterraba. A mí me pareció sorprendente porque, a pesar de haber leído o escuchado cuentos donde había piratas que buscaban el tesoro, nunca se me había ocurrido a mí tener un tesoro que fuera mío. Qué buena idea tuvo Edgar. Entonces fuimos a un lugar cerca de un galpón y empezó a hacer un hueco con una pala hasta que encontró una cajita de fósforos envuelta en una hoja rayada de cuaderno. Ese era su tesoro. Cuando lo abrió, tenía dinero, unos billetes y una carta envuelta 1000 veces para que entrara. El dinero eran sus ahorros de cuando iba a ser mandados. Y esa carta era de una chica que le gustaba. En realidad era una carta que él le hacía a ella, que nunca le había entregado, porque le daba vergüenza. Recuerdo haberle dicho, pero dásela, más de que no quiera ser tu novia no va a ser. Y él me dijo, justo eso puede pasar. ¿Y si no quiere ser mi novia? Pero si no le entregas nunca la carta no lo vas a ver. Y no será nunca tu novia. Creo que no me hizo caso, porque él era muy, pero muy testarudo. Pero hice lo que pude. Joaco. Él era mi preferido, mi super primo. Teníamos 1 año de diferencia. Nos llevábamos muy, muy bien. Lo quería tanto. Cuando llegaba al pueblo, mi mamá siempre me llevaba punta en blanco, es decir, refacherita. Y con la última moda. Y él entonces me decía, vamos a ir hasta el pueblo. Y recuerdo que me llevaba de su brazo, charlando y presentándome como la prima de Montevideo. Se ve que era importante que yo viviera en Montevideo. Todos los lugares del pueblo que conocí fueron gracias a él. Digo un día porque fue un día desde la mañana hasta la noche, que jugamos juntos con Joaco y Nelda. En algún momento fue Edgar, pero no sabía jugar demasiado. Hicimos una casa en el árbol, una casa que tenía todo, hasta cocina, dormitorio, todo, delimitado con las ramas y hojas. Ese día mi tía nos llevó la comida al árbol y comimos allí. Estuvo muy divertido. Nos reímos mucho, contamos chistes y fue fabuloso. Más a la tardecita, a Joaco se le ocurrió la idea de ir a ver unos panales que había en un terreno que estaba detrás de su casa. Para que no nos picaran las abejas, nos pusimos ropas sobre ropas y hasta unos sacos de mi tío y cascos de moto. Parecíamos extraterrestres. Y nos reíamos muchísimos. Fuimos hasta donde estaban las abejas. Fue muy divertido. Las observamos, fuimos despacito y nos quedamos parados como estatuas. E incluso aprendimos mucho de ellas. Miramos los panales. Igual ya un poco de miedo me estaba dando. No quería ninguna me picara. Y me puse a pensar si la abeja que me había picado en la casa de mi tía Lele no sería amiga de estas, porque eso había pasado antes, aunque se los conté después. Era un poco sospechoso. ¿Saben que la mamá de Nelda era muy cariñosa conmigo? Y una tarde, cuando todos dormían la siesta, es decir, el pueblo entero dormía, ella nos dijo a mí y a sus 3 hijos para ir hasta un lugar muy conocido del pueblo que yo siempre escuchaba hablar, pero era como un mito, una leyenda, un lugar legendario, que ya ni sabía si existía. Y nos fuimos los 5 caminando, saltando alambrados. Era todo campo y campo maravilloso. Se veían plantaciones de todo tipo y algunas casitas había.
algunos perros en el camino y de repente llegamos a un lugar que tenía una cascada de agua cristalina. El sol se reflejaba, sus rayos caían hacia la cascada, se escuchaba el ruido del agua fascinante y probábamos de esa agua. Estaba fresca y deliciosa. Además, había bastante calor y estábamos sedientos. Nada mejor que encontrar agua fresquita cuando tenés sed. Ese era el lugar al que querían llevarme y me contaron algunas historias increíbles. Fuimos caminando un poco más, era todo verde, a la lejanía parecía un verde más claro e incluso parecía que el pasto estaba más recortado. Algo extraño, sí, muy extraño. Y yo casi corro para ver de cerca y Edgar me dice, no, no vayas a pisar allí, es agua. ¿Qué? Le dije yo. No le creía. Cantidad de veces él era un poco bromista conmigo, sobre todo en esas cosas que yo no conocía. No le creí y como soy testaruda también, quise ir corriendo. Es así que me agarra y tira una piedra. ¡Oh, sorpresa! Se abre el supuesto pasto y veo el agua. ¡Qué genialidad! Nunca me hubiese imaginado. Me pareció algo espectacular. Me acerqué y debí tirar algunas piedras más, pues me parecía fantástico ver cómo se abría el agua y dejaba ver el reflejo del sol y mi imagen en sí misma. Esa noche, cuando llegué a la casa de mis abuelos, casi no me podía dormir, porque la aventura me había dejado tan emocionada que no podía parar de recordar lo maravilloso de ese día. Qué feliz que pasamos. Una de las maravillas de las noches de ese lugar era el silencio, la oscuridad tan negra y por allá, en algún lugar, una luz chiquita, era una luciérnaga, y en un momento 10, 20 y más inundaban con su brillo la oscuridad. También, si ponías atención, escuchabas a los grillos. Había canaletas, no había veredas, y en ellas vivían muchas ranas. A la noche empezaban su canto, que inundaba el silencio nocturno. Eran como una ópera de ranas, todas al son de una misma melodía. Era hermoso dormirse. La cama donde a veces dormía estaba en un comedor que no usaban seguido, y había una ventana de 2 hojas finas. La dejaba un poco abierta para escuchar la música de las ranas y grillos. También entraba la brisa suave, y mis sueños se volvían mágicos, llenos de alegría y diversión. A la mañana siempre me despertaba la claridad, eso no me gustaba mucho, y el gallo, ese gallo, tampoco lo quería mucho, pero como su canto era muy temprano, después de eso seguía durmiendo unas horas más. El pueblo tenía una estación de tren muy linda. Recuerdo muchas veces llegar en tren o irnos hacia Montevideo. Adoraba andar en tren. Para mí era algo diferente. Era como ir de excursión. Era un poco triste cada vez que debía irme, porque todas esas aventuras solo las vivía en ese lugar. Ese era mi lugar en el mundo. Aunque en realidad esas aventuras no hubiesen pasado sin los protagonistas, mis primos, primas, tíos, tías y abuelos, y amigos del pueblo, por lo cual un día dije, no me voy a ir triste de ese lugar. Lo que debo hacer es recordar durante el viaje en tren esos momentos y así lo hice en cada estación que parábamos empezaba una historia nueva de las vividas esos días y de otros días. Porque realmente era todo muy bueno, muy importante. Me sentía querida por todos y disfrutaba cada momento. Mi madre me dice que la vida es como viajar en tren y las estaciones son las personas, momentos y oportunidades que tenemos y no debemos pasar de ellas sin haber hecho algo importante, sin haber vivido lo suficiente. Así que disfruta de tus estaciones, no importa a dónde vayas, seguro el viaje será ameno con esas personas que elegiste para que sean parte de tu mundo.